Buenas tardes, abogados. Somos el grupo número 3, el cual está conformado por Juliana Valdés, Carelis Álava, Angie Ortiz, Lizeth Ranquillo y quien les habla, Evelyn Vélez. En la presente exposición vamos a hablar acerca de la función ejecutiva del Ecuador y a la vez hacer una comparación con la función ejecutiva de Canadá, China y Estados Unidos. Función ejecutiva en el Ecuador. Esta está organizada de acuerdo a la Constitución en el capítulo 3 del título 4, entre los artículos 141 y 166. Se establece que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado como jefe de gobierno, algo común en sistemas presidencialistas, a diferencia de sistemas parlamentarios. Organización y funciones. Dentro del artículo 141 de la Constitución, tenemos que el presidente ejerce la función ejecutiva responsable de la administración pública, misma que está integrada por la presidencia, vicepresidencia, ministros de Estado y los demás organismos necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia. Como requisitos para la presidencia tenemos en el artículo 142 que el presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento. También debe haber cumplido 35 años de edad, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse en curso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones. No podrán ser candidatos a la presidencia las siguientes personas, que son el cónyuge, el hermano, padre o hijos del presidente actual, el vicepresidente y los ministros de Estado, a menos que renuncien antes de la fecha de inscripción de su candidatura. Quienes se encuentren incursos en las prohibiciones constantes en el artículo 101. ¿Cuánto tiempo durará el periodo de la presidencia? Tenemos que en el artículo 144 de la Constitución de la República que el periodo de gobierno del presidente se iniciará dentro de los 10 días posteriores a la instalación de la Asamblea. El periodo de gobierno se iniciará dentro de los 45 días después de la proclamación de los resultados electorales. El presidente permanecerá 4 años en funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. El presidente de la República durará su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con anticipación a su salida el periodo y las razones por las cuales se ausentará del país. En el artículo 145 de nuestra Constitución, tenemos que el presidente o presidenta de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo por las siguientes razones: por terminación del periodo presidencial, por renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea Nacional, por destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. También tenemos que por alguna incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer a este el cargo, por abandono del cargo y por revocatoria del mandato. Dentro del artículo 146 tenemos que en caso de ausencia temporal lo reemplazará el vicepresidente o vicepresidenta, o sea, por alguna circunstancia que le impida ejercer su función durante un periodo de 3 meses. En caso de la falta del presidente, lo reemplazará el vicepresidente. En caso de que el vicepresidente falte, lo reemplazará el presidente de la Asamblea Nacional, quien asumirá la presidencia. Y en un lapso de 48 horas, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para dichos cargos. Los requisitos que tenemos para la vicepresidencia del Ecuador, dentro del artículo 149 tenemos que el vicepresidente deberá cumplir los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidencia.
y desempeñará sus funciones por igual periodo. Dentro del artículo 150 tenemos que en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia, corresponderá el reemplazo al ministro de Estado. En caso de falta del vicepresidente, la Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo. Los requisitos que tenemos para el Ministerio del Ecuador, como se encuentra en el artículo 151, es que los ministros de Estado serán de libre nombramiento por el presidente. Serán responsables por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones para ser ministro de Estado. Bien, para el Ministerio de Estado se requerirá tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad. Dentro del artículo 152 tenemos que no podrán ser ministros de Estado los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad por parte del presidente o vicepresidente. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que se encuentren actualmente activos. En el artículo 153 tenemos que los ministros de Estado, una vez hayan cesado en su cargo, no podrán ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras que celebren contrato con el Estado. Dentro del artículo 154 tenemos que al ministro de Estado le corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, presentar ante la Asamblea los informes que les sean requeridos. Y en el artículo 155 tenemos que en cada territorio del presidente podrá tener un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo. Bien, tenemos dos elecciones, las cuales son directas o indirectas. Se llaman o se denominan elecciones directas o de primer grado a aquellas en las que el elector consigna en su papeleta el nombre del funcionario que va a elegir. Y la indirecta es aquella en la cual los votantes designan un cuerpo electoral restringido, el que a su vez en una segunda votación designa a los funcionarios que van a gobernar. Y por último tenemos lo que es la sentencia judicial. Tenemos el caso del expresidente Rafael Correa, para quien la Fiscalía pidió 8 años de cárcel y unos 1.130 millones de dólares por una reparación al Estado. En febrero de 2020 comenzó un juicio penal por el delito de cohecho. El exmandatario, la Fiscalía lo acusó de liderar una estructura jerárquica para captar fondos de empresas contratistas por más de 7.5 millones de dólares para financiar campañas electorales. La Fiscalía dijo además que pidió una reparación integral de 1.130 millones y aparte de esto disculpas públicas y la publicación de la sentencia en la prensa. Muy buenas tardes, abogado y compañeros. Bueno, yo soy la señorita Lisette Magdalena Ronquillo Montesey, partícipe del grupo número 3. A continuación les hablaré de la función ejecutiva canadiense. Bueno, vamos a ver que la función ejecutiva canadiense tiene una función monarca. Canadá es una monarquía constitucional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una monarquía constitucional? Bueno, una monarquía constitucional es donde el rey es el jefe de Estado, pero este no representa la suma de todos los poderes, como las monarquías absolutas. Sus facultades están regladas por la ley constitucional. Ya. Esta es una forma de gobierno en la cual existe separación de poderes. Fue lo que les dije, que ella no hará todo estará a su cargo, sino que ella designará en este caso, al
La reina de Inglaterra es la jefa del Estado, pero el jefe del gobierno, quien en realidad dirige la política del país, es el primer ministro. Un requisito para ser ministro de Canadá es que aprenda y tenga dominio del inglés y del francés, los dos idiomas oficiales del país, motivo por el cual buena parte de los primeros ministros que ha tenido Canadá a lo largo de su historia hayan provenido. El jefe del Estado es el monarca del Reino Unido, que en Canadá es representado por el gobernador general y en cada una de las provincias por un gobernador provincial. Como sucede en la mayor parte de las monarquías constitucionales actuales, el monarca desempeña una función puramente formal, pero en la práctica dicho nombramiento se hace después de un proceso de negociación con los líderes políticos canadienses. Particularmente con el primer ministro y los dirigentes de los partidos, el gobernador general tiene un mandato prorrogable de 5 años. Es decir, que este durará por un lapso de 5 años, es muy distinto. Aquí en el Ecuador tiene un lapso de 4 años. Muy bien, ahora hablaremos del sistema electoral canadiense. El sistema electoral canadiense, basado en el sufragio directo en el que los votantes de cada una de las 338 circunscripciones del país eligen un único diputado para la Cámara Baja del Parlamento. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la democracia parlamentaria? Muy bien, el Parlamento surge de la voluntad popular a través de unas elecciones directas. Por regla general, el voto es universal. La democracia parlamentaria es el modelo de Estado más extendido en el mundo capitalista y es el propio de la democracia representativa de los países más desarrollados. Canadá se gobierna por un sistema organizado de leyes creadas por los gobiernos elegidos libremente por la gente, de acuerdo con los principios de la democracia parlamentaria. En la democracia parlamentaria canadiense, el pueblo elige a los miembros de la Cámara de los Comunes y a los miembros de legislaturas provinciales y territoriales. Estos representantes son los responsables de la aprobación de leyes, de aprobar y supervisar los gastos y de llevar la contabilidad del presupuesto de gobierno. Los ministros del gabinete son responsables de las funciones inherentes a sus cargos electos, lo que significa que deben mantener la confianza de la Cámara y han de renunciar si son derrotados en una votación legislativa. Este Parlamento tiene 3 componentes esenciales: la jefa del Estado, que viene a ser la reina, y el Senado, Cámara de los Comunes. La legislatura provincial comprende a su vez el vicegobernador y la asamblea electa. En el gobierno federal, el primer ministro es el que elige a los ministros de gobierno y es responsable de las políticas internas y externas de la nación. Bueno, como vimos en el Poder Ejecutivo canadiense, es un sistema monarca, el cual está ahora representado por la reina Isabel II. Esta reina Isabel, como monarca, ella no reside en Canadá, pero ella nombra a un gobernador general. Y este es quien representa y ejerce sus poderes, y la persona que ejerce este rol es seleccionada a propuesta del primer ministro. Bueno, espero que mis compañeros y usted, abogado, hayan prestado atención sobre el Poder Ejecutivo canadiense. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Angie Ortiz y yo les voy a hablar sobre la función ejecutiva de China. Según la actual Constitución de la República Popular China, el presidente debe de ser un ciudadano chino con plenos derechos electorales que haya cumplido 45 años. También tiene una duración de 5 años sin límites de mandatos, no puede cumplir más de mandatos consecutivos. También el presidente debe de ser elegido por el Congreso Nacional Popular en el órgano estatal más alto de China, que también tiene el poder de destituir al presidente y otras funciones estatales.
El presidente debe de ser nombrado por un presidium del Congreso Nacional Popular. En la práctica, el Partido Comunista de China reserva de puesto de presidente por su actual secretario general. También el presidente debe de ser elegido mediante una boleta. En caso de que el cargo quede vacante, el vicepresidente asume su presidencia. Y si ambos cargos quedan vacantes, el presidente del Comité Permanente del Congreso Nacional Popular actúa temporalmente como un presidente hasta elegir un nuevo mandatario. También el presidente está concebido para funcionar como una institución simbólica. Los poderes y deberes. El presidente tiene el poder de promulgar las leyes, seleccionar y sobre todo destituir el primer ministro y los ministros del Consejo del Estado. También otorgar indultos presenciales, también declarar un estado de emergencia, emitir órdenes de movilización masiva y emitir honores estatales. Además, el presidente nombra y destituye a los embajadores de los países extranjeros y también firma y anula los tratados con identidades extranjeras. También, de acuerdo a la Constitución, de todas las facultades requieren la aprobación o afirmación del Congreso Nacional. Ejecutiva de los Estados Unidos. El Poder Ejecutivo es confederada al presidente de los Estados Unidos, quien también juega un papel muy importante como jefe de Estado, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, lo cual el presidente, su cargo es hacer responsable, implementar y hacer cumplir las leyes que son redactadas por el Congreso. Por ello, se designa a 15 agencias federales, incluyendo el gabinete y al vicepresidente, que son parte del Poder Ejecutivo del país. El gabinete y las agencias federales son responsables de administrar y hacer cumplir las leyes federales día a día en el país. Los miembros de las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo emplean más de 4 millones americanos, que está representado por un presidente, un vicepresidente y un gabinete. El presidente, o tanto como jefe de Estado del gobierno de los Estados Unidos americano y comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, bajo el artículo 2 de la Constitución, el presidente es responsable de la ejecución y el cumplimiento de las leyes que son creadas por el Congreso. Los 15 departamentos ejecutivos, lo cual los líderes se los designa el gabinete presidencial. Por ello, por otro lado, las agencias ejecutivas tales como la CIA, la Agencia de Protección Ambiental, son parte del gabinete, lo cual se encuentra bajo la autoridad del presidente. El presidente también designa a 50 comisiones federales independientes, tales como el Congreso de las Reservas Federal, las comisiones de Bolsa de Valores, los jueces federales, los embajadores y los funcionarios federales. La oficina ejecutiva del presidente, la EOMP, consiste en el personal inmediato del presidente, junto a otras entidades que administran, presupuestan y representan en el ámbito comercial de este país. La Constitución enumera los 3 requisitos importantes para poder ser presidente o llegar a la presidencia. Se debe tener 35 años de edad, debe ser nacido en el país y debe haber vivido más de 14 años en el país. Los millones de americanos votan a una elección presidencial cada 4 años. El presidente es elegido por el pueblo. En lugar de esto, el primer martes 4 de noviembre de cada 4 años, elige el pueblo al miembro del Consejo Electoral. El mandato presidencial en Estados Unidos está complementado por un periodo de 4 años, como es en todos los países, así como el vicepresidente. En 1951 se ratificó la 22ª enmienda, donde se prohíbe que un presidente pueda ser reelecto más de una vez. Por ello, puede actuar como un presidente interno. Por tradición en este país, el presidente y su primera familia vive en la Casa Blanca de Washington. Gracias. Buenas
Buenas tardes, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre la comparación entre Ecuador, China, Canadá y Estados Unidos. En Ecuador nos dice que el poder ejecutivo suele ser unipersonal, ya que el jefe de gobierno es la figura visible de mayor importancia en el poder ejecutivo. Este es un sistema presidencial en el que el jefe de gobierno también es jefe de Estado, mientras que en un sistema parlamentario es generalmente el líder del partido, con una mayor representación dentro de lo que es el poder legislativo. Comúnmente este es llamado como el primer ministro. La función ejecutiva en China. La función ejecutiva, según la actual Constitución de la República Popular de China, el presidente es elegido por el Congreso Nacional Popular, porque el órgano estatal tiene el poder de destituir al presidente u otros funcionarios estatales, en el cual las elecciones y los retiros se dicen que son por mayoría un simple voto. La función ejecutiva en Canadá. Se dice que en Canadá el gabinete o el consejo del ministerio es el que ostenta el poder ejecutivo, las funciones en las que se puede establecer las políticas de gobierno, ya sean en curso o para administrar el Estado en conformidad, ya sean las leyes o las votaciones por el poder legislativo. El jefe ejecutivo puede ser el primer ministro, ya que en virtud de ese hay tradiciones parlamentarias que el primer ministro de Canadá es jefe de un partido político, el cual obtiene su mayor número de escaños en las cámaras de los comunes. El primer ministro es el que nombra a los senadores, los vicegobernadores de las provincias, los jueces de la Suprema Corte, entre otros. Además, es quien escoge el momento para disolver ya sea un parlamento, una convocatoria o las elecciones, las fechas, entre otros. Salvo esto, hay algunas raras excepciones en el cual los ministros son escogidos entre los diputados, ya que en otros países la Constitución es el que prohíbe formalmente que los parlamentos sean elegidos o nombrados como ministros. Función ejecutiva en Estados Unidos, la autoridad de este poder ejecutivo es conferida al presidente, ya que en este también infunde o es nombrado como jefe de Estado, es el jefe de Estado y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente es el responsable de implementar y hacer cumplir las leyes, redactando así por el Congreso. Por ello se digna a quienes están encabezando por las agencias federales. Esto incluye a los gabinetes o al Congreso. El vicepresidente también es parte de lo que es el poder ejecutivo, ya que gracias a ellos pueden asumir o están preparándose para asumir lo que ya podemos decir que estos 4 países ellos ejercen la misma función, pero de maneras distintas, ya que en ellos la función ejecutiva o el poder ejecutivo es integrar a la presidencia, la vicepresidencia de la República, los ministros de Estados, y además integran lo que son las organizaciones o las instituciones, que son principalmente
para integrar o hacer ejercer una función, que eso va de acuerdo a cada una de sus leyes, en el cual ellos se rigen a su reglamento o normas que ellos tengan en su estado. Para concluir, en conclusión, podemos decir que la función ejecutiva es la que... Para concluir, podemos decir que el Poder Ejecutivo es el que concibe y ejecuta políticas generales, de acuerdo a las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representadas o de manera representadas a la nación o a las relaciones diplomáticas, ya que éstas sostienen a fuerzas armadas, a ocasiones que aconsejan o representan a una legislación. El Poder Ejecutivo está considerado como administrador o ejecutador de voluntad popular, la cual se representa de que se debe ser más firme o que garantice que va a ser de la misma manera. Gracias.